Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Durante gran parte del siglo XX, América Latina se caracterizó por dictaduras sanguinarias y represivas. Desde México hasta Argentina, los gobiernos se impusieron por golpes de Estado o por fraudes electorales. Las libertades civiles fueron anuladas y ejercer la libertad política se convirtió en una actividad de alto riesgo para las personas. En los años 80, América Latina comienza a ver la luz con el nacimiento de varias democracias y el final de algunas guerras civiles. Desde entonces, la mayoría de sus países han logrado avances significativos en la consolidación de sus democracias. Hoy en día, Cuba es el único país de la región que se encuentra bajo un régimen autoritario explícito, aunque al gobierno de Venezuela solo le falte anunciarlo oficialmente para que sean dos. En buena parte de los países de la región se ha logrado consolidar un sistema electoral transparente. Se goza de una mayor libertad de expresión, se realiza el traspaso del poder de forma pacífica y se puede participar de la actividad política sin que ello implique el riesgo de perder la vida. Los países de Latinoamérica que sobresalen por la calidad de sus instituciones democráticas son Uruguay, Costa Rica y Chile. Sin embargo, la región también enfrenta serias amenazas. El surgimiento y la consolidación del populismo en varios países ha permitido la instauración de regímenes que mantienen una fachada de democracia, pero en el fondo están dañando los elementos fundamentales de la misma, como la alternancia en el poder, la libertad de expresión, las elecciones transparentes, la separación de poderes, entre otros. No es de extrañar que Venezuela, Nicaragua y Ecuador ocupen, según la revista The Economist, los últimos lugares de la región en cuanto a la calidad de sus instituciones democráticas. Es precisamente en estos países donde el populismo se ha enraizado. En el caso de los países centroamericanos, la mayor amenaza que enfrentan es la consolidación del narcotráfico, el crimen organizado y el desbordamiento de la corrupción. El peligro en estos países es que los grupos criminales lleguen a controlar por completo las débiles instituciones democráticas. En medio de avances y retrocesos, Latinoamérica todavía libra una importante batalla por construir una democracia sólida y funcional. El reto está en preservar los avances que se han logrado y en impulsar las reformas pendientes. No es tarea fácil, pero la historia nos demuestra que tampoco es imposible. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos a un muy selecto grupo de invitados para tocar un tema del que se escucha mucho a través del tiempo, de los gobiernos y de la historia, del que lamentablemente sucede poco porque se trata de la democracia, cómo se desarrolla esta y cómo logramos que sea funcional, que realmente sirva a los ciudadanos como debe ser. Y sobre eso vamos a platicar. Para eso tenemos como invitados al licenciado Glenn Cox. Él es profesor universitario de Historia y Política Internacional. El licenciado Douglas Chacón, politólogo, profesor universitario. Y el licenciado Daniel Herring, profesor universitario. Bienvenidos a Dimensión. Profesor Cox, Guatemala está calificada con una democracia híbrida. Esto es una calificación antes de una democracia disfuncional, autoritaria, que no resuelve. Guatemala es el segundo país en América Latina en donde la ciudadanía manifiesta menor apoyo a la democracia. Solo el 41% expresan que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. ¿Qué está mal en la democracia de Guatemala? ¿Por qué la población sigue estando tan desconfiada de la política de los políticos? Bueno, podrían ser muchos los factores. Uno de los principales que se me ocurre a mí es que la democracia desde la antigüedad es una forma que exige el compromiso de un ciudadano y no el compromiso de una masa, de una colectividad, de un pueblo. Exige la democracia algún tipo de sociedad civil, exige la democracia civilidad, entendida como
la extensión de confianza impersonal, confianza en las instituciones, confianza en aquellas personas, agentes económicos, agentes políticos, más allá de la familia inmediata. Y eso brilla por su ausencia en Guatemala. Y hasta que tengamos más sociedad civil, más civilidad, más compromiso de una ciudadanía, no me sorprende que en la ausencia de esa tradición la gente se siente enajenada y distante de la democracia. Profesor Cox, y siguiendo con lo que acaba de decir, se oyen cada vez más análisis que dicen que cuando una democracia es débil, como el caso de la guatemalteca, y van pasando los años y los gobiernos, los espacios, la fuerza, la solidez que debe dar una democracia a la ciudadanía, pues va creando vacíos al no tenerlos, que se van ocupando por eso que llaman poderes paralelos, fuerzas oscuras, intereses de todos colores y sabores, ¿no? Y hemos visto cómo el crimen organizado, narcotráfico, intereses económicos, intereses políticos, etcétera, han ido de alguna forma secuestrando la democracia en Guatemala. ¿Esto es así según estos analistas? ¿Qué diría usted? Yo no sé si es secuestrar la democracia o sencillamente entender que existen muchas formas de cooptar el sistema, de impedir que esta sociedad civil se dé, de ofrecer alternativas cuando esas alternativas no se generan a nivel de la sociedad civil o a nivel de la oferta de los partidos políticos. Entonces, históricamente la democracia ha sido en diferentes momentos domesticada, tergiversada, desvirtuada. El famoso desvío marxista-leninista en el siglo XIX, principios del siglo XX, cuando la democracia venía en un proceso evolutivo, pues se ve pues, que diferentes proyectos políticos pueden secuestrar, como usted dice, pero yo más bien creo que es cuestión de cooptar y domesticar a los intereses tomar control de alguna manera. Sí, ¿no? sí. Profesor Chacón, en el índice de democracia 2012 realizado por la unidad de inteligencia de The Economist, hace un análisis muy interesante de los países del mundo. Y habla que hay 25 países nada más con democracia plena, según este análisis, 54 países viviendo una democracia disfuncional, 37 con un régimen híbrido, que es donde está Guatemala, y luego regímenes autoritarios, 51 países. Sobresale el ver que solamente el 15% de los países viven una democracia plena, y un 30% de países una democracia autoritaria, un sistema autoritario. Y a nivel de población, pues solo 11.3% de ciudadanos del mundo viven en lo que llaman en este análisis democracia plena, y un 37% de habitantes del planeta siguen viviendo en regímenes autoritarios, un 37% en democracias disfuncionales y 14% en regímenes híbridos, como el caso de Guatemala. ¿Qué piensa usted de esta composición? Hay que reconocer que ha venido mejorando en los últimos 30 años, pero sigue siendo la ausencia de democracias plenas un problema serio para el mundo. Es un tema que tiene que ver no solo con la historia, porque uno podría decir, bueno, Estados Unidos tiene 200 años de vida republicana y democrática y le ha costado 200 años afianzar su sistema, considerando todo lo que ha pasado. Nosotros estamos próximos a llegar a los 200 años, pero no solamente hemos vivido las mismas o similares vicisitudes, sino que también hemos tomado decisiones distintas. Tiene que ver un poco con el carácter de los pueblos, tiene que ver un poco con el talante de las élites, de la capacidad de consensuar acuerdos, pero también tiene que ver con cómo la evolución del mundo se va dando y en qué sentido o hacia dónde se orienta. Hay dos cosas aquí. Cada pueblo decide el tipo de democracia que quiere y el ritmo del desarrollo que desea. Por supuesto que de acuerdo con los sistemas políticos,
unos toman una ruta y otros toman otras rutas, eso sin hablar de los valores que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Pero es una combinación de factores históricos, de preferencias políticas, de preferencias sociales, pero también hay que considerar el siglo XX no fue un siglo fácil, prácticamente para nadie. Quienes llegaron al primer mundo y afianzaron su posición ahí costó una inversión enorme. Los países como los nuestros, en Centroamérica, tuvimos guerras y Guatemala tuvo la suya. Yo pienso que 40 años no es fácil superarlos en términos de desarrollo, menos aún en términos de cohesión social. Yeah. Profesor Herring, ¿hay una relación directa entre desarrollo económico, condiciones para la inversión y la creación de oportunidades de trabajo, educación y luego democracia, digamos, al menos en vías de desarrollo y consolidación? ¿Ese es el problema entonces de los países que no logran hacer que su democracia y sus sistemas políticos evolucionen, que tienen ausencia de algunos elementos de esta ecuación, que son desarrollo económico y condiciones para que crezca la economía y den oportunidades de trabajo, educación y por lo tanto democracias consolidándose? Pues digamos, está claro que no tener esos factores no ayuda, es un impedimento, pero eso no significa que no se puedan hacer avances incluso aunque esos índices no mejoren. Y ahí es donde yo diferenciaría lo que diferencia la literatura que estudia el tema de la democracia, y es transición de consolidación de calidad. Las olas de transición a la democracia ya se dieron en gran medida en la mayor parte del mundo, y todavía podremos identificar algún país que está en ese proceso. Por eso siempre los índices de los que... El del Economist es uno, pero hay muchos más. Está el Polity4, está el Democracy Index. Todos tienen como categorías intermedias, ¿no?, que van hacia... luego la consolidación, que sería cuando por lo menos las reglas básicas de la democracia se aceptan en un país determinado. Y ahí es donde está Guatemala. O sea, Guatemala ya hizo su transición a la democracia y Guatemala sí está consolidada en ese sentido. Y luego ya hablar de calidad de la democracia, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de calidad de la democracia, en todas las calificaciones, Guatemala está muy abajo. Tenemos una democracia que está consolidada en el sentido de que hay más de un partido, que hay elecciones libres, que no hay violencia asociada a esas elecciones, que el que pierde cede el poder al que gana, y que esas cosas se producen con bastante naturalidad. ¿Elecciones libres? Sí. Bueno, vamos a hablar de eso después. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, cómo lograr desarrollar democracias funcionales. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es cómo desarrollar una democracia funcional. Bueno, yo planteé el tema, tenemos elecciones libres. Hay países del mundo, algunos cuantos en América Latina, donde los procesos electorales se han contaminado mucho con financiamiento de narcotráfico, de la corrupción y otro tipo de elementos oscuros, grises. Cuando esto se da en sociedades donde hay altos niveles de ignorancia, falta de educación, donde hay masas manipulables, ese elemento de elecciones libres termina siendo muy cuestionado en un país que tenga algunos otros elementos que se puedan llamar democráticos. Yo diría que hay que diferenciar y no, digamos, para mí no mezclar fenómenos. Que haya unas elecciones que a lo mejor no tienen la calidad de debate que nos gustarían, o que no tienen unos programas tan claros que nos gustarían, no significa que estamos ante las elecciones de Corea del Norte o de Cuba. Muchas veces también tenemos que reconocer los logros que hemos tenido. Y el logro que ha tenido la democracia guatemalteca es que ya no tienes golpes de Estado por todas partes, que cuando un grupo pierde el poder lo cede al siguiente de forma pacífica. Y hasta donde sabemos no hay voto forzado ni hay grandes esquemas de manipulación de voto en la democracia guatemalteca. O sea, los resultados son reconocidos por los otros partidos y en ese sentido se ha mejorado muchísimo. Nadie dice, por eso digo que cuando ya hablamos de debate de calidad democrática tenemos muchísimo que hablar, y ahí es donde yo metería todo el debate sobre el financiamiento de campañas y sobre la
corrupción y sobre la relación entre representante y representado. Pero bueno, reconozcamos que en Guatemala se ha tenido digamos, un proceso muy positivo y que se ha mejorado muchísimo desde los 80 hasta aquí. Bueno, esto que describe el profesor Herring es lo que yo llamo adecuación. Adecuación de ciertas élites, de ciertos dineros, de ciertas costumbres y patrones de conducta que siempre han sido o fueran características durante la época autoritaria y que han aprendido a adecuarse a lo que es un nuevo contexto. Y entonces, cuando tenemos un sistema que es financiado en sentido privado y donde a la vista pues, de prácticamente todo el mundo que investiga el tema, el narcotráfico es la fuente principal del dinero que se utiliza para empujar las personas a las urnas, para influir sobre ellos en la selección que van a hacer, para comprar sus voluntades con dádivas y con gorras y con playeras y con otras cosas. Y entonces la pregunta que se tiene que contestar es ¿hasta qué punto estamos hablando entonces de una elección libre en ese sentido? Y si esto es democracia, y si esto es consolidar reglas. Yo creo que uno de los problemas de la democracia desde la antigüedad hasta la modernidad es la imprecisión del concepto. Y entonces estamos cada vez más ante las iniciativas como esta del Economist o de otros del mundo académico de presentar diferentes ensayos, diferente heurística, diferentes modelos explicativos de qué es una democracia. Y el denominador común de la antigüedad para hoy es que la democracia no fue jamás un sistema que se inventó para existir solo como una democracia. La democracia tenía que existir dentro de un sistema político amplio republicano. Todas las democracias de la antigüedad eran repúblicas antes de que llegaran a ser democracias. Entonces, aquí hay un tema amplio que tiene mucha semántica, que tiene mucha heurística y que sí, necesita entonces no perderse en definiciones de consolidación solo porque cumple con, yo no los llamaría reglas de democracia, es que son normas. ¿Hay elecciones libres o no? ¿Cómo vamos a medir eso? ¿Sí o no? ¿O en una escala donde hay diferentes criterios y pesos que nos va a decir que, bueno, como en el modelo aquí, ¿no? Hay diferentes niveles, 4 niveles ahí. Entonces, la democracia en Guatemala, las reglas de democracia en Guatemala para mí no están consolidadas, están en vías de establecer características que corresponden a la cultura política de este país. Profesor Chacón, ¿por qué cree usted que Guatemala sí ha tenido desde su apertura democrática un nivel alto de inestabilidad? ¿Por qué no hemos logrado consolidar esas normas, esas reglas de la democracia que nos permitan circular más rápido hacia una plataforma en la que podamos funcionar mejor, no solo como democracia, sino como sociedad y como país? Bueno, creo que la cuestión fundamental tiene que ver con lo que decía el profesor Cox. O hay un compromiso con las normas y el compromiso es no solo en el procedimiento, sino que el compromiso es también con la norma de la vida, es decir, con las actividades cotidianas. Internalizada en la persona. Dicho eso, uno no puede decir que vive en democracia solamente porque vota cada 4 años. Uno tiene que hacer algo más para poder decir uno vive en democracia y me he ganado el puesto para vivir en democracia. Ahora bien, si por ejemplo las campañas admiten de modo informal el financiamiento del narcotráfico, definitivamente las reglas no se cumplen. A no ser que todos estemos locos y hayamos aceptado que eso está bien. Ahora, si eso no está bien, deberíamos de hacer algo todos para que no suceda más. Pero yo desde que vengo aquí estoy escuchando hace más de 10 años de que eso existe y no hay investigación. Y nadie se toma en serio investigarlo y nadie hace nada por corregirlo. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral que acaba de cambiar de autoridades y que requiere mucha fortaleza para tomarse esta cuestión en serio. Entonces, o hay compromiso con las normas o hay compromiso solamente de apariencias.
Y si eso es así, don Dionisio, si eso es así, entonces no puede funcionar bien. Usted sabe muy bien que el compromiso con el juego es precisamente el compromiso con las reglas. Sí. Hay que jugarlas y jugarlas de acuerdo con lo que se ha decidido jugar. Si usted no está jugando de acuerdo, usted tiene que salir del juego. Sí. Profesor Herring, uno de los elementos fundamentales para que una democracia se llame democracia de verdad es que el sistema de justicia sea independiente, sea fuerte, eficaz, que la ley sea igual para todos, que se aplique. Eso en Guatemala, ¿cómo está el proceso de selección de autoridades para el sistema de justicia? ¿Está funcionando o no? En ese proceso de funcionamiento, y por eso la disfuncionalidad del sistema, está claro que no, ¿verdad? Creo que hemos tenido un buen ejemplo ahora en la elección de la nueva fiscal general. En principio teníamos un sistema, o queríamos montar un sistema que fuese neutral, que fuese meritocrático, que fuese relativamente imparcial y objetivo. Y creo que al final no ha logrado sacar la arbitrariedad del proceso, ¿verdad? Y además dejas muy vulnerable a ese sistema para que grupos de presión externos puedan influir en esa toma de decisión. Entonces, evidentemente, hay un problema muy grave en ese sentido de separación de poderes. Insisto, no significa que esté completamente adulterado el proceso. Yo creo que se ha ganado mucho en los últimos años a la hora de hablar de lo que pasa ahí. Las primeras comisiones de postulación eran comisiones cerradas, era una caja negra, se sabía lo que salía, pero no se sabía muy bien cómo funcionaba. Creo que en ese proceso se ha transparentado y hace que nosotros podamos discutir aquí la decisión que se ha tomado y si nos parece bien o si nos parece mal, si podemos optar por unas reformas distintas, pero está claro que si tú tienes que juzgar eso y la crítica que hacía el profesor Cox a los sistemas de medición de la democracia, tienen todos el mismo problema. O sea, tú lo que haces es definir una cosa, la categorizas y luego intentas imperfectamente mecanismos para medirla. Pero si tuviésemos que hacerlo sabiendo que vamos a perder información y sabiendo que va a haber siempre imperfección en esa medición, está claro que eso que acabamos de ver y que el sistema de justicia en general tendría una calificación muy baja. O sea, tenemos muchísimo que hacer en ese sentido. Yeah. Profesor Cox, es evidente que un país como Guatemala y tantos otros necesitan reformas políticas profundas. ¿Cómo se logra iniciar un esfuerzo como ese cuando en general hay tanta desconfianza en el sistema político y en los políticos? Bueno, la pregunta del millón y respuestas difíciles. Guatemala ha desarrollado un sistema multipartidario inestable casi desde la segunda vuelta de la democracia en 1989-90. Cada vez vemos que el ejercicio del sufragio no es un voto a favor de un partido político, sino más bien un voto de desconfianza por la inconformidad o la desilusión de incumplimiento o lo que sea del partido. Entonces, las ganas son las de votar en contra del partido que sale. Y entonces eso lo que hizo fue proliferar la opción de partidos políticos y la venta, pues, de una imagen, de una solución, de una ilusión, a una colectividad imaginaria. Ningún partido político ha hecho el paso crítico hasta el momento que consiste en el establecimiento de las instituciones clásicas del Estado moderno, siendo para mí la más importante el establecimiento de un servicio civil profesional. Y eso incluye también una diplomacia profesional. Y eso no es para enlodar las buenas labores de amigos que tengo siempre en la Cancillería. Algunos hacen excelentes trabajos, pero sabemos todos que lo que es el funcionariado público, la burocracia, es
una reserva de oportunidad de pagar facturas, de emplear a la gente, lo que un liberal mexicano en el siglo XIX llamó la empleomanía. Entonces tenemos un concurso de gente que llega a dedazo en los gobiernos porque los partidos políticos adquieren estos compromisos. Entonces, sin la profesionalización de la burocracia, del Estado, del funcionariado, yo creo que vamos a seguir en esa línea. Sí. Y eso solo es una dimensión. Sí. Vamos a publicidad en Dimensión y regresamos para seguir con el desarrollo de una democracia funcional. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy, la construcción de democracias funcionales. Profesor Chacón, los partidos políticos son elementos fundamentales para la vida de una democracia, son los vehículos a través de los cuales se participa, se llega al poder, son los que representan de alguna manera los distintos intereses y visiones de la población. ¿Cómo lograr para que estas instituciones que son tan importantes cumplan el papel que realmente les corresponde? Que se transparente cómo se financian, que se nutran de gente capaz, con ganas de ir a servir a la nación y no servirse de ella, etcétera, etcétera. Yo creo que, digamos, en términos de cambio social y político, lo único que sirve para algo es transformar las instituciones. Ahora bien, dicho eso, yo tengo que decir de que es insuficiente reformar los partidos políticos para mejorar la política. Creo que hay que reformar y politizar a la ciudadanía. Yo creo que una ciudadanía politizada, y eso quiere decir, entiende su lugar en la política y está dispuesto a asumir su lugar como ciudadano en la política, eso podría inyectar sangre nueva a los partidos políticos. De lo contrario, yo particularmente no tengo mucha esperanza de un factor renovador desde las entrañas de los partidos políticos porque ellos están cómodos con el estado actual de cosas. Tienen una ficha partidaria, si no participan no pierden, pueden quedar hibernando hasta la próxima, es decir, la competencia en ese sentido no es real, no tiene ningún costo no participar y si ganan un diputado pues siguen en la jugada, siguen estando en el Congreso y no representan a nadie. Lo que hay que hacer es trabajar también con la ciudadanía, ayudándola a encontrar su lugar en la política para que pueda tener un juicio más crítico respecto de los partidos y esta ciudadanía pueda inyectar cosas nuevas a los partidos políticos. De lo contrario, yo no creo que va a suceder. Profesor Herring, Guatemala tiene un electorado que todavía necesita desarrollarse mucho en lo que es cultura política. Como decíamos hace un rato, hay pues algunos niveles importantes de ignorancia, hay masas manipulables y de alguna manera susceptibles a un discurso populista donde más o menos esto quiere decir que se les llegan a ofrecer cosas que no les van a cumplir. ¿Cómo se evita esto? Y sobre todo viendo algún virus que sigue por ahí en América Latina. Yo primero diría que el populismo no es exclusivo de sociedades pobres, digamos. Tuviste un populista que era Haider en Austria. Berlusconi para mí es uno de los populistas más claros del siglo XX y siglo XXI, clarísimo. Podríamos decir que Perón fue populista en una sociedad relativamente avanzada para su época. No diría que es exclusivamente sociedades pobres y electorados ignorantes donde triunfa el discurso populista. Masas manipulables para mí hay en todas partes. A veces a mí me resulta muy complicado y uno que viene de un país como España, que tiene una democracia que está calificada ahí en todos los índices como una democracia de alta calidad, una democracia funcional, plena, incluso con todos los problemas que tiene la democracia española. Y yo que me acuerdo de mi barrio y de la gente de mi barrio, yo cuando pienso en cultura política jamás pienso en ellos. En cambio, gente como ella, como obreros, como gente que está
en sus trabajos, que no está politizada. Por eso a mí me cuesta mucho trabajo pensar qué es lo que tienes que hacer para politizar a la sociedad. Con esa sociedad tienes una democracia que es funcional. Yo diría que es más bien, el profesor Cox hablaba antes de la democracia republicana o de los elementos republicanos que tiene toda democracia. Yo utilizaría otro término, que es democracia liberal. La democracia liberal abre las vías de participación, pero no obliga a la participación. Pero el nivel educativo en una sociedad sí te da el nivel para poder, al ciudadano, aunque sea un obrero que no le interesa ni le gusta mucho la política, pero si tiene un nivel educativo aceptable, pues puede discernir, puede identificar. Yo insistiría en el caso de Berlusconi. O sea, el discurso político de Berlusconi es de una bajísima calidad. Y de verdad, cuando uno ve que fue votado ese fulano y era votado por el sistema electoral... Un populismo de derechas. Era un populismo de derechas en una sociedad desarrollada y de alto nivel educativo. Y triunfaba. Y un tipo que se le permitían todo tipo de abusos y de discursos machistas y de chistes, pero era simpático y triunfaba. El populismo sí implica cierto grado de degeneración del sistema, pero yo no diría que es exclusiva de sociedades poco avanzadas. Y ahí tenemos un ejemplo como la India. La India tiene unos enormes niveles de pobreza y en todas las calificaciones aparece relativamente alta, como una democracia que es funcional. Yo me centraría más en abrir las vías de participación, en no tener restricciones a la participación. Yo no obligaría a nadie que no quiera participar en política a participar. La gente tiene el derecho a quedarse en su casa viendo los partidos de fútbol que no están nada mal en estos días. Y es fantástico tener esa clase de libertad, que es lo que nos permite la democracia liberal. Y me centraría en una reforma de las instituciones. Estoy muy de acuerdo con lo que había dicho antes el profesor Cox, por ejemplo. Profesor Cox, Guatemala tiene una puntuación de 3.3 sobre 10 en participación política, 4.3 sobre 10 en cultura política, según este índice de democracia que estábamos viendo. ¿Por qué razón los ciudadanos participan tan poco en la política en Guatemala? O sea, además de esa indiferencia que es más o menos global, en el caso de Guatemala estamos muy bajos. Creo que no ven el beneficio propio. Yo creo que hemos cultivado en América Latina, en esta tercera ola de la democracia en muchos países, no en todos, la idea de que la democracia de alguna manera me tiene que beneficiar de forma tangible, de forma material. Y los políticos venden ese mensaje y no pueden cumplir a la hora de la verdad. Es imposible convertir la democracia en una máquina de preventas, en una máquina de distribución de igualdad material. Y ese es el discurso de muchos, es el discurso populista, y no solo populista. Entonces, no hemos podido en Guatemala, si sacó el profesor Herring el ejemplo de la India, y que creo que es un ejemplo digno de incluir en esta discusión. ¿Por qué tiene la India esa admirable excepción entre los países del llamado ex tercer mundo, los países de la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué logró la India una experiencia de longitud con la democracia, con un breve espacio de 18 meses en la época de Indira Gandhi, que intentó un autoritarismo? Durante 65 años la India ha tenido una sucesión sin interrupción de experiencia democrática. ¿Por qué es la cuestión? Y yo creo que la respuesta está en el tipo de experiencia colonial, o, en otras palabras, cómo la generación de la independencia asimiló las lecciones pues, de quien fue el poder colonial en ese país, que dejó ahí una institucionalidad, sobre todo en términos de constitucionalismo, sobre todo en términos de Estado de Derecho, sobre todo en términos de respetar pues, precisamente esas normas de la democracia. Y los indios asimilaron eso, en lugar de rechazar, como ocurre en muchos países recién independientes,
Estuvimos hablando de cuántos países nuevos independientes tenemos desde la Segunda Guerra Mundial, que tiene que sumar a más de 150. Y por eso la lista. Entonces, yo creo que ya tenemos... Yo estoy de acuerdo más con lo que dice el profesor Chacón que lo que dice el profesor Herring. Yo tal vez no utilizaría la palabra politización de una ciudadanía, pero yo estoy a favor de fomentar y constituir en la ciudadanía una conciencia de su obligación política. Eso no quiere decir que tiene que participar. Yo no quisiera reducir la vida política a lo que hacen los políticos. Me parece que hay bastante más espacio en la vida política para decir que vida política es solo lo que hacen los políticos. Esa reducción es la que saca a la ciudadanía de la política. La organización de barrio, el club de señoras que se organizan para hacer tortillas y vender tal cosa y obtener fondos para tal cosa, luchar por la luz eléctrica, luchar por el agua, por el cierre de las calles, o lo que a la gente se le ocurra. La seguridad. Si requiere para su existencia, eso ya está pasando. Eso es ingresar en la vida política. Pero hay que llenar esas experiencias de un diálogo distinto, que permitan a los ciudadanos pasar de lo meramente situacional a una reflexión de mi lugar en la política. Y estoy de acuerdo con usted cuando dice que todo ciudadano tendría que tener el derecho de quedarse en su casa, en su vida privada, si así lo desea. Pero creo que habría que reflexionarlo y ofrecerle la oportunidad para que diga, mi lugar en el mundo y en esta sociedad, yo quiero que sea tal cosa. Vamos a publicidad y regresamos en Dimensión con cómo construir una democracia funcional. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es la construcción de democracias funcionales. Con este tema de lograr que la ciudadanía participe políticamente, que de ser habitantes pasen a ser ciudadanos, que estén más vivos, más activos en la vida cívica del país. ¿Cómo se logra? ¿Qué elementos deben darse? Profesor Cox. Yo creo que esto se tiene que constituir a partir de los partidos políticos, a partir de la sociedad civil, a partir de los propios ciudadanos que tienen que concebir como ciudadanos y no como pueblo esa indignidad con que siempre están bombardeados por los políticos. Y tiene que constituirse también a nivel del propio Estado. El Estado tiene que constituir un régimen de participación. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, ahí nos metemos nuevamente a la teoría de lo que es el Estado republicano, donde yo discrepo con el profesor Herring, es en su definición de lo que es el liberalismo. El liberalismo es un desprendimiento del republicanismo en el siglo XVIII. Y el republicanismo en sus dimensiones históricas reconoció pues, que en la época moderna, ese ciudadano que se esconde en la casa como en el goce de su derecho individual de no tener que ver con el resto del mundo, es una definición de la modernidad y esa es una opción siempre en la libertad y yo lo acepto, pero esa no es la respuesta que va a rescatar el problema de la participación. ¿Qué dice el profesor Herring de eso? Lo que pasa es que la alternativa y los defensores de las ideas republicanas o de la democracia republicana versus la democracia liberal creo que tienen que dar una explicación bastante más específica de a qué se están refiriendo, cuáles son los mecanismos que nos van a llevar a participar. A mí la alternativa a simplemente abrir los espacios de participación y dejar que el individuo decida si quiere participar o no, me da un poquito de miedo por lo colectivista que puede acabar siendo, ¿verdad? Por lo poquito autoritaria que puede acabar siendo. Si tú obligas a la gente a hacer algo, de alguna manera, puede ser relativamente peligroso. Y a mí no se me ocurre cómo puedes sacar a la persona de su casa si no quiere participar o se ha optado por no participar y hacerla participar. El profesor Cox hablaba de fomentar antes, pero
no se me ocurre cómo puedes fomentar de una forma efectiva sin caer en los, yo creo que en los defectos de la democracia republicana que tienden a ser colectivistas. Pero sin duda alguna hay posibilidades de lograr que la población se motive a participar, o sea, ante la realidad de la cantidad de problemas que tiene, la inseguridad, problemas en la calle en general, de tránsito, problemas de la electricidad, la educación, la salud, etc. Esa situación obliga a la ciudadanía a participar. Aquí el problema de fondo puede ser otro, hay miedo, hay autocensura, hay un estado de cosas que lo que, digamos, obliga al ciudadano es a reprimirse, que es un poco más complejo. Yo quería en los minutos que nos quedan que tocáramos otro tema, y es qué relación hay entre altos niveles de desigualdad y funcionamiento democrático. ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? ¿Y cuáles son los riesgos? Yo pienso, si me permiten, yo pienso que hay una relación muy importante. Lo que pasa es que varía de país a país de acuerdo con los sistemas, pero voy a poner un ejemplo. Si una familia no tiene un hábitat al cual remitirse, si no puede referirse a un empleo digno del cual vivir, si no puede referirse a un sistema educativo que lo conecte con una sociedad, si no cuenta con la salud necesaria para vivir de modo amplio y libre, su reflexión y su compromiso con la democracia no puede ser igual que aquel que sí ha gozado de todos estos beneficios. Hay en ese sentido una idea que se genera y un conjunto de valores que se crean en las personas de acuerdo con su realidad material. Es normal, la realidad material favorece su visión del mundo. Y si además de eso tienen un sistema de libertades que le permite participar, reflexionar, opinar, su apreciación de la democracia va a ser muy positiva. ¿Qué opina usted? Bueno, es un tema que realmente no va a generar una conclusión, sino que va a abrir todavía más el debate. La democracia, esto es lo que dice, estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Chacón, pero eso no quiere decir tampoco que la responsabilidad de la democracia es igualar, nivelar materialmente a las poblaciones, y eso desafortunadamente es una de las ideas principales que se comunica cuando hablamos de la democracia. Históricamente, las razones del fracaso de la democracia es cuando se mete a esas dimensiones de lucha entre ricos y pobres, y que un partido en el poder se queda con la idea de que la democracia es para expoliar a los ricos. Cuando la realidad, y esto es la controversia, y estoy seguro que en esa tabla que nos traes, Dionisio, de diferentes niveles de democracia, que vamos a encontrar que esas democracias que están en pleno desarrollo o de niveles de éxito aceptable, son aquellas democracias que han establecido el mercado, el capitalismo y una economía de mercado donde el capital tiene la oportunidad de invertirse, de gozarse, de definirse como creador de riqueza, como creador de empleos, pero no necesariamente de creador de igualdad material. Y en los países en vías de desarrollo, esa apreciación del papel del Estado democrático representativo constitucional moderno de reservarle un espacio al mercado para que funcione y que produzca lo que produzca, y yo no estoy diciendo que siempre produce lo bueno, también produce problemas, pero ninguna democracia de éxito está hablando de eliminar el capitalismo, ni eliminar a los ricos, ni eliminar el mercado. Claro, si la democracia es liberal, entonces le da el derecho a propiedad al individuo. Es una de las condiciones que tiene ese tipo de democracia. Entonces, con derecho individual y cierta libertad de acción, el mercado evidentemente va a surgir de una forma relativamente natural. A mí no me gusta tanto, el debate de la desigualdad es un debate muy complejo, muy difícil, como dice el profesor Cox. También depende ahora qué clase de medición de la desigualdad tomes. Yo diría más bien que me gusta más la noción de Chebosky, que es un politólogo, que habla de la democracia como un equilibrio, donde él estudia democracias por debajo de una renta determinada,
y por encima de una renta determinada. Una vez que sobrepasas un tipo de renta determinada, la desigualdad puede ser mayor o menor y puede ser equiparable a una sociedad pobre, pero lo que él argumenta es que es mucho más difícil que haya una ruptura de esa democracia, una vez que esa democracia se da en una sociedad que tiene un nivel de renta mínimo, ¿verdad? Que él establece, si no recuerdo mal, son $5.000 de renta per cápita. Seguramente si corregimos a poder paridad de compra y al dólar actual seguramente será un poquito más, sí, ¿verdad? Pero creo que tendríamos que hablar, cuando hablamos de eso, de desarrollo y de democracia, tendríamos que hablar de ese mínimo, y a partir de ese mínimo hay distintos funcionamientos, ¿no? Entonces puedes tener países que con ese mínimo tienen una alta desigualdad y países que tienen una baja desigualdad, y más o menos pueden funcionar democráticamente cuando medimos el funcionamiento de la democracia con una calidad similar. Yo no diría que la democracia, o sea, que la desigualdad es la causa, yo diría más bien que es una consecuencia. Cuando hay un mercado libre y cuando hay sociedades democráticas que tienden a tener ciertos mecanismos de estado de bienestar, es normal que se produzca cierto grado de igualdad, y cuando tienes otra clase de sociedad... Ahora sí podemos decir que en todo caso una democracia debe promover, facilitar el que se den las condiciones para que hayan oportunidades para todos, para que hayan crecimiento económico, para que se generen oportunidades de trabajo. Es que la democracia liberal está centrada en el individuo. Incluso tomar en cuenta que en países como Guatemala, donde hay un saldo acumulado negativo tan grande en lo que respecta a pobreza y problemas sociales, también la democracia debe preocuparse por de alguna forma ayudar, facilitar con programas y con políticas públicas que vayan integrando en la medida de lo posible, lo más rápido que se pueda, a esos habitantes, ciudadanos de nuestro país, para que vayan integrándose al circuito del desarrollo. Si no, se provocan niveles importantes de inestabilidad. En todo caso, parece que este es un tema que va a dar mucho que hablar por muchos años más. Tendremos algunas décadas por delante para seguir trabajando en consolidar y construir un sistema democrático funcional que sin duda alguna en buena parte de América Latina hace mucha falta. Gracias por haber estado con nosotros. Es un tema que seguirá dando mucho que hablar y por supuesto haremos todo lo que se pueda para estar ahí. Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos una vez más. Los dejamos ahora con Dimensión Reflexión. La participación ciudadana es componente esencial de una democracia sólida y funcional. Algunas de las formas de dicha participación es a través de las organizaciones cívicas, movimientos sociales organizados y partidos políticos. La diputada Ninette Montenegro nos explica qué la llevó a participar en la arena política, primero como activista social y posteriormente en la política partidaria. Yo inicio en 1996 una nueva etapa de mi vida en política partidaria, ya no estudiantil, y asumiendo el desafío. Para mí ha sido muy interesante, muy intenso, de dar el salto de activista a congresista. La experiencia para mí ha sido dura en muchos sentidos, dramática, muy fuerte, pero también hay mucho que se puede hacer aquí. Si uno quiere fortalecer el Estado, tener un Estado garante, un Estado presente, un Estado no corrupto, sé que es difícil, tiene que empezar por fortalecer el sistema de partidos políticos, intermediar y participar a través del sistema de partidos políticos y tratar de hacer gobierno en lo local, en lo municipal o a nivel nacional. La ciudadanía tiene que involucrarse, pero no lo hace porque tiene temor de los partidos, los ve como contaminados, tiene mucha apatía, pero claro, mientras nosotros no lo hacemos, otros sí lo están haciendo. Todos los espacios de participación son importantes y aportan de forma diferente a la vida política del país. Si se desea construir un país con oportunidades de desarrollo, el ciudadano debe involucrarse activamente en la discusión de las políticas públicas que lo hagan posible.